Continúa el trabajo en la Convención Constitucional. Estamos todos mirando muy atentos cómo avanzan las votaciones, tanto en las comisiones como en el Pleno. Justamente para abordar esos desafíos estamos junto al vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes por conversar con nosotros. Sabemos que están con mucho trabajo. Ayer, sin ir más lejos, muy tarde en la noche, presentaron las indicaciones en la Comisión de Sistema Político. Están todos muy expectantes porque, si bien es para muchos el corazón de lo que puede hacer la nueva Constitución, se alcanzó un acuerdo con menos votos de lo que había conseguido la vez anterior. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Les preocupa? Esta es la última oportunidad que tienen para aprobarlo en el Pleno. Así es, bueno, lo primero que quiero decir es que yo no comparto que sea el corazón, yo creo que más bien el cerebro del régimen, el régimen político, el corazón son los derechos fundamentales, los derechos sociales. Efectivamente, vimos que se ha ido de a poquito, en distintas vueltas como una bola de nieve, ha ido creciendo el acuerdo y alcanzando más elementos del sistema político. En la primera vuelta definimos algunas cuestiones en relación a la figura del presidente, en la segunda vuelta detallamos otras cuestiones y quedaron las dos cámaras. Y hoy día básicamente lo que falta son los detalles que tienen que ver con los mecanismos de insistencia, con acusación constitucional y con atribuciones y funciones de cada una de estas dos cámaras. Así que solo el Pleno definirá cuáles son los aspectos que logren el amplio consenso del 2/3 que implica que lleguen al texto constitucional, pero la verdad es que en términos formales del proceso está pasando lo que tiene que pasar. En cada vuelta se van aumentando los consensos y ampliando las atribuciones. Pero en este caso, para ir con su línea en el cerebro, es muy importante contar con el cerebro, o por lo menos con esa estructura, y es la última vez que van a poder votarlo. Entonces, ¿les preocupa a ustedes que sean capaces de conseguir los 2/3? Porque de lo contrario, bueno, algunos le bajan dramatismo y dicen lo verá después del Congreso, otros dicen, ¿cómo vamos a presentar un proyecto sin eso, sin esos detalles tan importantes? Bueno, lo que ya está aprobado y ya es parte del texto constitucional, ya incorpora los aspectos fundamentales de un régimen político para que éste pueda ser funcional, con lo que ya está en el borrador del texto constitucional. Ahora, falta completar otros elementos para que este sea más rico y más armónico. Y eso es lo que yo tengo la convicción que vamos a aprobar la próxima semana cuando tengamos este pleno, que no está definido el día, pero probablemente sea el día miércoles o jueves de la próxima semana. Y por cierto que así ha sido el proceso, hasta la última vuelta, y esto lo hemos visto en derechos, en sistema político, en forma de Estado, hasta la última vuelta, hasta la última instancia, se usa para poder llegar a más acuerdo y más consenso. Así que lo natural es que hasta la última vuelta todavía queden cosas sin resolver. Ya, pero en este caso, las atribuciones de la Cámara Territorial, por ejemplo, no permitiría que funcionara. O sea, si no sabemos qué van a hacer, no podrían funcionar. Pero más allá de eso, Lógico. que como dice usted, se va a definir, para avanzar un poco, justamente este mecanismo, algunos han hecho críticas, no sé si ustedes lo ven así o no, que puede ser muy complejo tanto en términos comunicacionales, incluso el ir aprobando alguna estructura, los detalles que no van quedando, o que se van retrasando, o que vuelven, o que se aprueban en comisiones y después en el Pleno, puede hacer más complejo, ya sea el hecho de entender, o de que la gente se queda con una etapa y no la otra, o incluso que sea más difícil de discutir por parte en vez del todo al mismo tiempo. Exacto. Efectivamente, eso es un problema. Y en la etapa de reglamento de la convención se planteó dos modelos. Un grupo de convencionales decía, hagamos un sistema circular, donde las normas se vayan construyendo y mejorando. De hecho, un grupo de convencionales de la derecha planteó que hubiera una comisión de armonización presente desde el principio, que fuera armonizando y recibiendo las normas en un proceso circular de mejora continua hasta que se cumpliera el año y tuviéramos un texto constitucional. Otros, por otro lado, decían no, hagamos un proceso más bien lineal, donde se ingresa un tema, se discute el tema, se vota el tema y se cierra ese problema. Y aquí llegamos finalmente a un sistema semicircular, en donde las normas pueden ir y volver al pleno, pero máximo 3 veces, según cómo sea el flujo. Y sí hemos visto que se han resuelto otras cosas. Habían unos quienes querían un régimen presidencial con una sola cámara. Habían otros quienes querían un régimen presidencial con dos cámaras que funcionaran de manera simétrica o en espejo. Y finalmente vemos que lo que está resultando es un sistema con una cámara política y una cámara territorial que tiene algunas atribuciones y no todas las que tiene la cámara política. Entonces, básicamente, similar a cómo pasó en el reglamento, en el sistema político vemos que se están logrando los consensos a través de que todas las partes tienen que ceder y transar parte de sus aspiraciones iniciales. Bueno, esto tiene, como dice usted, cosas buenas y cosas más complejas.
cosas buenas en el sentido que lo pueden ir mejorando y cosas complejas en el sentido de la dificultad comunicacional para irlo comunicando o que la gente se pierda, porque somos muchos los que estamos siguiendo esto al día a día, pero es complejo, hay que reconocerlo. Así ¿Qué es. cosas se aprueban en la comisión? ¿Cuáles se caen en el pleno? Exacto, y por eso es tan importante el rol que juegan los medios de comunicación en esta tarea, porque cuando un medio titula, se aprobó que tal cosa, digamos, X problema, bueno, y uno abre la noticia y ve que dice se aprobó en la comisión. Por cierto que eso induce a error. Y es por eso que es tan importante el rol que juegan los medios de comunicaciones en ayudarnos a transmitir lo que está aprobado en el borrador constitucional y qué es lo que está en discusión. Y segundo, tener muy, muy presente en cada una de las discusiones que la mayor parte de las críticas que se han hecho a distintos aspectos de la propuesta de norma, no todas, pero la gran parte de ellas son en base a cuestiones que aún se están discutiendo y no han llegado al borrador de nueva constitución. Ya, pero justamente esas mismas críticas en ese momento, dicen algunos, bueno, puede ser el momento indicado, porque si se critica cuando se está discutiendo, se pueden tomar en cuenta, y de hecho ha ocurrido que se han mejorado bastantes cosas. Si se criticara después con el texto final y ya todo redactado, bueno, ahí ya queda tomar postura más que hacer crítica constructiva. Así es. Bueno, en el caso del ministro Giorgio Jackson, él afirmó que por lo menos el diagnóstico que ellos tienen es que parte importante de la gente que está por el rechazo hasta ahora tendría que ver con temas de desinformación, no entienden muy bien las normas o lo que se ha ido probando. ¿Ustedes coinciden con esa apreciación? ¿Con qué apreciación? Perdón, no me quedó claro. Que parte importante de la gente que hasta ahora está por el rechazo tiene que ver con desinformación principalmente, o con que no entienden muy bien lo que se aprueba, o no hay claridad en eso. Bueno, hay distintas razones, por cierto. Hay personas que primero creen que lo mejor es mantener la Constitución vigente. Y ese es el grupo de personas que incluso rechazó la idea de discutir una nueva Constitución. Y yo asumo que ese grupo, a lo menos, es un grupo que hoy día no está conforme con que tengamos una Constitución distinta a la que nos rige. Por otro lado, hay personas que no votaron o que no asistieron a la primera elección y que hoy día, por cierto, tienen razones legítimas para mirar con sospecha lo que se está aprobando. Y por cierto que también hay personas que hoy día tienen inquietudes, incertidumbre, miedos que son legítimos, razonables y esperables en un proceso constituyente de transformación profunda donde aún no hemos discutido las normas transitorias, las normas que nos van a indicar cuál es el puente para movernos desde lo actual hacia la nueva constitución. Yo tengo la convicción profunda de que de momento que empecemos a delinear estos aspectos formales sobre la transición, muchas de esta incertidumbre van a ir disminuyendo y van a permitir que personas que hoy día miran con desconfianza puedan disminuir su incertidumbre y poder ver con mejores ojos el resultado de lo que se está aprobando. No, si hablamos de incertidumbre o de temores, uno de los que se ha instalado con fuerza y que se ha discutido mucho en las últimas semanas tiene que ver con el de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Usted ayer incluso señaló que el gobierno había sido impertinente al presentar esa reforma constitucional. Si bien ha pasado más o menos una semana de eso, ¿le molesta eso o hay algo más también ahí en esa discusión? No, por cierto que molestia nunca sería la pregunta. Lo que hace el poder constituido a través del Ejecutivo y el Parlamento es hacer uso de las atribuciones constitucionales que tienen para poder presentar reformas y discutirlas, y está bien. Ahora, si a mí me preguntan como individuo qué opinión tengo yo, lo que yo pienso es que existe una campaña de instalar miedos infundados, de instalar falsedades como si fueran ciertas, como por ejemplo que alguien quisiera apropiarse de los fondos, cuestión absurda que nadie ha planteado. Segundo, que se garantiza el derecho a la vivienda, pero no vivienda propia, cuestión absurda, ninguna parte eso se ha visto que alguien constitucionalice cosas como la inexpropiabilidad de los fondos. Entonces, de alguna manera, lo que yo planteé, y lo repito aquí, es que no me parece oportuno, ni tampoco me parece pertinente que el mecanismo para enfrentar la desinformación sean las normas constitucionales. Eso es lo que yo he planteado en cuanto hice uso de la expresión impertinencia o inoportunidad, que me parece que esa no es la forma que corresponde enfrentar estas noticias falsas y esta desinformación. Bueno, esto lo podríamos abordar desde dos puntos de vista, si califica o no, o si es un temor fundado o infundado. Dicen desde la oposición, hay un proyecto que firmaron incluso ministros del gobierno actual en que se buscaba nacionalizar los fondos. Hace mucho tiempo se viene hablando de la posibilidad de tener un sistema de reparto que, por supuesto, tomaran los fondos y los pudieran repartir. Entonces, ¿tan infundado es o no? Porque más allá que estemos de acuerdo o que el gobierno haya afirmado que no lo va a hacer de ninguna manera, uno puede entender que exista ese temor que no es de ayer, se viene arrastrando hace mucho tiempo.
Claro, y de hecho es un temor que ni siquiera la Constitución del 80 lo consideró y que ninguna constitución del mundo, según el abogado Couso hace algunos días se manifestó, lo establece. Entonces, yo me pregunto, cuando tenemos un miedo instalado, ¿la respuesta a ese miedo es con una norma constitucional? ¿O más bien encarando a quienes han instalado el miedo para decirle, oye, esto no es cierto? Existió una propuesta de norma que establecía explícitamente que iba a haber un fondo de reparto con los fondos de pensiones y tuvo 3 votos a favor y 28 votos en contra en esta comisión. Y esta comisión dijo varias veces, esta convención no se va a referir a esa cuestión, entendiendo que son políticas públicas de los gobiernos que vienen en el futuro, propias de la democracia y de las autoridades que la gente elija. Entonces se hablará de los aspectos generales de un principio de seguridad social y no se entrará en esos detalles. Y es por eso que a mí me pareció, y lo dije, que no era oportuno entrar a precisar esas cuestiones, pero bueno, así es la democracia y la ciudadanía podrá opinar y la convención podrá deliberar y votar. Bueno, y respecto al otro punto que se puede abordar, si es que conviene o no constitucionalizarlo, se toma el ejemplo que ningún otro país se ha puesto así. Si bien acá dicen que en la constitución actual, en el derecho de propiedad se refuerza mucho más, pero más allá de eso, el hecho de que se estile poner en otras constituciones puede ser un argumento muy válido, pero desde la oposición dicen, bueno, hay muchas otras cosas que acá se está innovando, que no están en ninguna constitución en el mundo y sí se están incluyendo. Entonces, ¿por qué el cambio de criterio algunas cosas sí y otras no? Exacto, yo me pregunto lo mismo, ¿por qué quienes nos piden constantemente que tengamos una constitución minimalista les gustaría tallar en estos aspectos? Yo me hago la misma pregunta que tú, Bárbara, no, la verdad no he encontrado la respuesta. Lo que sí sé, y tengo la convicción profunda, es que este proceso ha sido un proceso en donde para lograr poner normas constitucionales se requieren amplias mayorías y que además desde todos los sectores se ha ido cediendo y transando, y es así, como ayer la Comisión de Derechos Fundamentales terminó aprobando una norma de expropiación que en varios aspectos es muy similar a la norma de expropiación en la Constitución vigente, donde se establece la posibilidad o la exigibilidad del pago previo, donde se establece la opción y la posibilidad del pago a través del precio justo, y como uno ve, en otros aspectos además se asegura la propiedad privada sobre toda clase de bienes, y ahí uno puede ver que finalmente la discusión política ha llevado a que desde algunas personas que querían o consideran razonable establecer un estatus de expropiación en la Constitución con menos estándares y otros que querían con más estándares, finalmente llegamos a una solución que se parece mucho a la Constitución actual. Entonces yo Pero, creo que más bien eso demuestra que el debate democrático genera los resultados razonables. pero han surgido ya críticas también, dicen que no se parece tanto en sentido que qué es lo que es un valor justo. Es una cosa que se puede tomar ambiguamente, ¿por qué no precio de mercado, por ejemplo? En el caso de que se pague, ¿por qué no ponerle al contado, a diferencia de solo pagarlo, que pudiera eventualmente no ser en efectivo ni al contado? ¿Hay posibilidad todavía de mejorar eso un poco más para que sí se parezca más a lo que hay ahora? Claro, mira, la opción, cierto, extrema sería, Bárbara, que la Constitución actual fuera igual a la anterior. Y pareciera ser que cada coma o adjetivo o palabra que se cambiara va a recibir crítica. Y eso es natural. Tiene que ser así. Tiene que ser así. La única opción de que quienes defendían la Constitución anterior queden contentos sería que la Constitución fuera igual. Entonces, cada vez que se cambia algo, habrá personas que no estén de acuerdo. De hecho, yo, Bárbara, Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, no estoy de acuerdo con todo lo que está en la propuesta de norma constitucional. Y hay normas que llegaron al borrador en las que yo voté en contra, pero llegaron igual, porque así es la democracia. Y lo que hacemos es negociar, deliberar, persuadirnos y llegar a un resultado propio de la deliberación y de la persuasión y del argumento. Pero bueno, así es el proceso, y cuando usted me dice, ¿habrá críticas? Sí, habrá. Y las seguirá viendo, porque eso es natural de un proceso de transformación de esta envergadura. En el caso de lo que estábamos hablando hace unos segundos, cuando usted dice, yo le preguntaría por qué los que piden una constitución minimalista, que no se hagan tantas cosas innovadoras, en el fondo ahora, en este caso de la inexpropiabilidad, piden algo distinto. La misma pregunta al revés, ¿por qué quienes quieren una constitución maximalista, si nosotros miramos lo que ya está aprobado hasta ahora, es bastante más que el promedio en el mundo, y los que sí quieren poner cosas que son muy innovadoras, en el fondo se niegan en el caso contrario? Es lo mismo al revés al final. Claro, yo creo que en parte lo que puede explicar que hayan algunas demandas que se ha buscado esclarecer o establecer con más precisión de la que uno pudiera encontrar en otros contextos, como por ejemplo en materia de derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver con que este proceso constituyente nace de una coyuntura política y social donde las transformaciones sociales fueron muy difíciles de hacer por décadas.
Y esto no lo digo yo, lo han dicho exministros, exautoridades, parlamentarios. Se han referido incluso a la Constitución vigente como una camisa de fuerza que ha impedido las transformaciones sociales. Entonces hoy día grupos de interés, grupos de personas que vienen del mundo, por ejemplo, de los derechos de las mujeres o de los derechos de otros grupos históricamente oprimidos, manifiestan, oye, es primera vez que tenemos la posibilidad de consagrar estos derechos, llegan, ponen sus argumentos y consiguen que 2/3 de la convención encuentren razonable esto y se aprueba. Ahora, hay que decir que muchos de los aspectos que son parte hoy día de la reforma constitucional o de la propuesta de constitución, mejor dicho, son aspectos que son reiterativos. Y si usted lee el borrador, va a ver que hay muchas cuestiones que se repiten. Y es por esto que en la última etapa, que es la etapa de armonización, vendrá el grupo de constituyentes, en general ligados más bien al mundo del derecho, con apoyo de algunos expertos externos que tendrán a la vista todos los artículos, borrarán lo que se repite, someterán a deliberación y votación las eventuales contradicciones que existan, mejorarán la coherencia interna para que en textos lógicos desde el punto de vista jurídico, y de esa manera podremos tener a la vista el borrador final. Así que yo considero que lo más probable es que disminuya en gran cantidad el número de artículos que contenga el borrador final de la nueva Constitución respecto de lo que entra a la Comisión de Armonización. Ese es un punto bien importante que vamos a ir viendo después, tal como dice usted, efectivamente, cosas que se repiten. Pero en esa misma línea, usted ayer mencionó en una radio que era necesario también escuchar a expertos, sobre todo en la redacción de las normas que van a ser transitorias y, bueno, también en la armonización. ¿Por qué en esa etapa y no quizá en todo el proceso? ¿O ya no fue y es lo que se puede hacer hacia adelante? No, en todo el proceso. Y no son 10 ni 20, son cientos las intervenciones de expertos y expertas durante el proceso de escritura de esta Constitución. Yo mismo, en mi plataforma de registro de reuniones, he tenido reuniones con grupos de expertos y organizaciones, hemos tenido grupos de expertos exponiendo en las comisiones, han estado y es parte de la transmisión pública, solo que este proceso desde el punto de vista epistémico ha sido muy único, porque así como hemos tenido expertos exponiendo en la tarima, también hemos tenido organizaciones sociales sin expertise académica, pero con expertise de conocimiento práctico sobre algunas cuestiones, personas quizás con poca escolaridad, exponiendo también en la misma tarima, y eso ha generado que tengamos una diversidad de opiniones o visiones distintas durante todo el proceso de redacción. En particular en el proceso sobre las transitorias, allí quiero detenerme, y son las normas que establecen cómo vamos a llegar de lo actual a la propuesta de norma constitucional nueva, el tránsito, el puente, llamo un grupo de idea internacional, el puente para llegar hacia ese lugar. Y yo creo, personalmente, que ahora que hemos delineado los aspectos generales de hacia dónde queremos llegar, es necesario escuchar a los técnicos sobre de qué manera es mejor construir el puente para llegar a ese lugar. Necesitamos que los ingenieros, manteniendo la metáfora, nos digan cómo construir este puente, porque aquí hay cuestiones, primero, asegurar que toda la gente siga teniendo sus trabajos y no los pierda. Transiciones justas, eso es muy necesario. Que los aspectos que van a reformular, aspectos, por ejemplo, en materia de salud, no hagan que la gente que hoy día tiene acceso lo pierda, sino más bien que favorezcan el acceso de quienes no lo tienen. Y esas medidas requieren necesariamente a los técnicos haciendo cálculos, haciendo estimaciones y apoyando el proceso de descentralización, por ejemplo. Perdón el ejemplo, no sé si tiene mucho que ver o no, pero llevándolo al ámbito del gobierno, más o menos lo que nosotros pudimos ver con un programa de gobierno que ganó la elección con el presidente Boric y la misión que él le encomendó al ministro Marcel en el sentido, ahí vamos, ¿cómo lo vamos a hacer para llegar bien con los menores impactos negativos posible, con la mejor forma, tratando de meterle de alguna manera rigurosidad técnica, de hacer bien el camino, pero ya con una hoja clara de dónde tiene que llegar? Así es, pero efectivamente muchos de los cambios y transformaciones profundas que iniciará esta constitución son de largo aliento. Y esto no es una cosa, digamos, si uno mira el ejemplo de Sudáfrica, de Túnez y de otros países que han tenido procesos constituyentes relevantes, hay transformaciones en relación a provisión de derechos sociales, por ejemplo, que tardan 2 o 3 gobiernos. Hay cuestiones que van a empezar de inmediato, el primer día después que se apruebe la constitución. Pero hay otras que tomarán varios años. Y esa es la gracia o la lógica de las normas transitorias, que establezcan la gradualidad mediante las cuales se irán instalando estas transformaciones sociales. Y esto lo digo como médico. Incluso cuando yo le indico a una persona un tratamiento muy bueno, que le va a hacer muy bien, yo le digo, señora, los primeros 4 días, tómese medio comprimido y después empiece a tomarse uno, porque las cosas deben ser de manera progresiva.
Y justamente esto va a necesitar también un trabajo comunicacional para que la gente vaya de alguna manera moderando las expectativas si es que fueran muy altos, y va a ir volviendo al caso del gobierno. O sea, no lleva ni un mes y ya hay gente frustrada o no respecto a cuánto se van a demorar en hacer los cambios. Algo similar podría ocurrir con la nueva constitución. Es O sea, necesario independiente que de lo que se apruebe, esto no va a ser de ninguna manera de la noche a la mañana. Van a faltar todas las reglas, las normas transitorias de ustedes, pero también todo lo que tenga que legislar el Congreso para poder así es. bajarlo. La Constitución se transformará en la caja de herramientas para que la institucionalidad pueda ir ajustando las perillas de las distintas reformas en las distintas materias que vienen. Y esta caja de herramientas la estamos haciendo a través del sistema político. Por eso es tan relevante que dejemos un sistema político robusto y armónico para que la caja de herramientas que va a materializar las transformaciones sociales tenga todas las herramientas disponibles para que además, y esto es súper importante, Bárbara, una constitución no es un programa de gobierno. Una constitución lo que va a hacer es permitir que los distintos gobiernos, con los distintos parlamentos, alcaldes, gobernadores, que las personas elijan, puedan ir ejecutando sus programas de gobierno y no transformarse en una camisa de fuerza que no permite avanzar en distintas direcciones, como lo ha hecho la constitución vigente, sino más bien permitir el juego democrático. Ahí volvemos a lo que hablábamos antes, cuando se hablaba de maximalismo. Justamente algunos dicen, bueno, se está llegando a un nivel en el que prácticamente se está instalando un programa de gobierno en la convención más que normas muy generales. ¿No lo ve así en algunos casos? No suscribo eso. ¿Cree usted, ya para ir cerrando, que un resultado más o menos ajustado, porque tal como usted dice, es evidente que no a todos les va a gustar todo, van a haber algunas cosas más relevantes, cada uno ahí tomará su decisión, pero un resultado ajustado en el plebiscito de salida, elimina ya, permitiría dejar de lado esta tensión, este problema constitucional? ¿No habría sido mejor quizá tratar de buscar algo más amplio, más transversal para asegurar que una parte mucho más importante vaya a votar a prueba, tomando las visiones que están dando vuelta? Así es. La legitimidad del proceso constituyente está dado primero por una crisis política que se tramitó en el Parlamento a través de la creación de la reforma constitucional que habilitó la existencia de este órgano. Se llamó un plebiscito de entrada, donde ganó la opción apruebo. Se llamó elecciones públicas democráticas a través del CERVEL para elegir representantes, con el método de Hunt, que es el mismo método que se usa para elegir diputados y diputadas. Se inició un proceso constituyente donde la convención siguió todas y cada una de las reglas. El quórum de 2/3 para aprobar las normas y los plazos establecidos, que además son muy cortos. Este proceso constituyente termina con que entregamos una propuesta de texto, el presidente llama a un plebiscito y en septiembre en la UNA va a definir las personas. Si todo este proceso democrático se redujera aritméticamente al resultado de una elección, yo creo que es jibarizar la naturaleza de la democracia. Si hay más, se gana por mayoría el apruebo, este proceso legítimo terminó aprobando un proceso democráticamente, digamos, aprobado, valga la redundancia. Ahora, si usted me pregunta en particular, evidentemente que mientras más apoyo haya, mejor. Eso es evidente. Es una verdad ineludible. Pero aquí las reglas están claras y los plebiscitos se ganan con mayoría. Una última cosa, para no abusar de su tiempo, porque sabemos que tienes muchas cosas que hacer. El gobierno anterior fue muy criticado en un inicio por la poca colaboración, criticaban que había entregado, por lo difícil que fue la instalación, por la poca información que se entregó también. ¿Qué esperan ustedes del gobierno en la próxima fase? Ya ayer o hace algunas horas la ministra del Interior dijo que no les tocaba ser neutrales. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuál debería ser el rol del gobierno en esta etapa que va a ser la más decisiva en la campaña para el plebiscito? Con el gobierno anterior y con este gobierno, esta convención ha mantenido una relación de independencia, donde las deliberaciones y discusiones internas que se dan aquí no dependen o no debieran depender de la coyuntura política de lo que esté pasando fuera de la convención. Ahora, la administración, los aspectos administrativos, financieros y de gestión de esta convención dependen del gobierno. Y en ese sentido es muy relevante que tengamos una relación que permita que nosotros podamos llevar el trabajo y sacar la pega adelante, pero la posición política que tomen los distintos gobiernos, la verdad, creo que no debe incidir ni impactar necesariamente en lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy día. Lo que sí, creo que es muy relevante decir, es que el gobierno del presidente Gabriel Boric y su programa de gobierno va en línea con muchas de las demandas que han sido materializadas hoy día en esta propuesta de texto constitucional. Y no porque esta constitución garantice, digamos, estos aspectos en detalle, sino más bien porque habilita la posibilidad de que el presidente pueda ejercer las propuestas que fueron
ofrecía y demandadas por la ciudadanía cuando él fue electo. Así que yo creo que este proceso constituyente va de la mano, de alguna manera, con las demandas de este gobierno, y por eso yo asumo que la gran mayoría de las personas que trabajan en este gobierno aprobarán en este plebiscito de salida. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tengan un muy buen día y bueno, éxito en todo lo que les queda en este arduo trabajo. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Chao. Muchas gracias. Los dejamos invitados a todos a seguir informándose con nosotros acá en emol.com.